vistas que tenemos. De verdad, esperamos que se sientan muy agradados de estar aquí con nosotros. Y de verdad, ruego al Señor que sus mentes estén abiertas, ávidas a recibir el consejo del Señor y que el corazón esté abierto como una flor a ser regada por la palabra. Lo tiene ya el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Vamos a leer las Escrituras, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por favor, reciba su asiento. Yo le he puesto como mensaje, aunque el bosquejo no tengo idea dónde está, pero puede que esté anotado por el Espíritu Santo en mi corazón. Una iglesia que madura. Ese es el nombre que yo le he puesto a este mensaje. El apóstol Pablo tuvo una relación estrecha con todas las iglesias, el cual se considera el fundador. Es decir, el apóstol Pablo es el hombre que rompe el terreno en los lugares donde otros no quisieron llegar. Y quizás también él establece obras y establece iglesias y establece pequeños grupos de cristianos en los lugares más difíciles del tiempo antiguo, como era precisamente el Asia, lo que era la Europa antigua y lo que era parte del África. Estos tres lugares, puesto que el apóstol Pablo tuvo la ocasión de predicar en tres continentes: Asia, África y Europa. Y esto hace mención precisamente al final del libro de Romanos, cuando habla de su deseo de ir a España. Y ojo, que precisamente Pablo se encontraba en Italia, solamente tenía que cruzar la frontera y ya se encontraba en España. Es decir, el apóstol Pablo es un hombre que tiene una visión más amplia en cuanto a evangelio. Y qué bueno es tener una visión más amplia de todas las cosas. Precisamente una de las grandes características de una iglesia que va en vía de maduración es una iglesia que ve más allá de sus narices, que ve más allá de lo que otros pueden ver. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa cuando vemos. Antiguamente, yo siempre recuerdo que cuando llegaron los primeros televisores en los años 70 a Chile, de ese tiempo, yo recuerdo el Westinghouse, el Geloso y el Boloco después. El que tenía un televisor Boloco blanco y negro era un gallo con plata. Era alguien que era, no sé, era lo último que podía ver. Pero ¿quién iba a pensar que después del año 78, 80, de pronto íbamos a tener una televisión en colores? Se nos amplió la visión del mundo, y mayormente cuando comenzó la cuestión satelital y esta señal satelital aérea, y que empezó a repartir ya no uno, ni dos, ni tres canales, porque antiguamente todo era por microondas, pero luego comenzó la señal satelital. Ya era extraordinario. Antiguamente nosotros teníamos que ir al televisor, y usted no sé si recuerda estos televisores de perilla que le hacemos, y teníamos, mueve la antena, yo no sé, nos dificultaba la audición porque quedaba chicharreando, y si quedaba mal sintonizada la antena, las imágenes eran difusas y no eran claras. Pero el tiempo avanzó y de pronto nos encontramos con un aparatito cuadradito con números y empezamos a tener
ya un poco más de ocio, ya no tengo que avanzar los cuantos metros para llegar allá, sino que ahora desde mi cama, desde el sillón, aprieto el botón y cambio lo que estoy viendo. Yo estoy hablando de cómo es precisamente la transformación a través del tiempo y cómo es la ciencia o la tecnología la que nos permite ir ampliando las comunicaciones. Hoy, precisamente yo hasta hace poco yo estaba muy contento con un televisor en colores y con control remoto, y que incluso podemos ponerle aparatitos para ponerle estas cosas, los DVDs. Yo hasta ahí yo decía, esto yo lo hallo genial. Y por ahí también ya una antena de estas para poder ver televisión por cable o por señal satelital, yo ya me creía en lo último con esa cuestión. Y de pronto me dicen que ya eso está quedando obsoleto, que viene la televisión, la High Definition. Estoy hablando más en inglés, cada vez aprendo más el inglés, precisamente. El HD, High Definition. Oiga, nuestros televisores que hacen 5 o 6 años eran lo último, ya no son nada. Ahora, y recuerda usted que parece, nosotros teníamos un concepto, tomábamos hasta el peso del televisor, y si pesaba el televisor parece que era más bueno que los que no pesaban. No sé si ustedes, a mí me... Igual la radio o las planchas, si es que no pesaban mucho, es porque eran malas. Son chinas, decíamos. De manera despectiva decíamos, son malas. Pero resulta que ahora tenemos televisores que están midiendo apenas 4 o 5 centímetros de ancho y que quedan pegados, por algo se le llama plasmas, porque quedan plasmados en la pared y que tienen un líquido que lo desconozco. La cuestión es que ya no es con que hace 30 años atrás eran con 525 líneas de señal que pasaban y entonces creaban las imágenes. Ahora antiguamente era una cuestión de cuadritos, creo que ahora es con puntito la cuestión. ¿Qué estoy hablando yo? Estoy hablando de que los tiempos avanzan. Y el tiempo avanza vertiginosamente. El tiempo no se detiene, mi hermano. El tiempo no se detiene. El tiempo es cruel. El tiempo precisamente está avanzando ahora. Ahora está avanzando. Ahora estamos envejeciendo todos. Ahora en este segundo estamos todos envejeciendo. Los niños están creciendo en este preciso segundo. Y yo estoy envejeciendo. El tiempo jamás se detendrá. Haga lo que haga usted, el tiempo no se detiene. Por más que duerma o quiera dormir más lento, no, el tiempo no se detiene. Por más que haga cosas, el tiempo avanza, avanza, avanza. Y el mundo se desarrolla. Y lo que es más, necesitamos con urgencia poder introducir una iglesia en el siglo XXI. Una iglesia en el siglo XXI. Gente, seres humanos, cristianos, con una mentalidad más del siglo XXI que del siglo XV. Una iglesia que tenga conceptos, que tenga sabiduría, inteligencia y conocimiento tan altos, que no necesariamente tenga que plasmarse del mundo, pero que tenga las herramientas necesarias para enfrentar el siglo XXI. La iglesia de Cristo tiene un gran desafío, mis hermanos. José González tiene un gran desafío. Tengo el desafío de educarlos a ustedes. De educarlos a ustedes en el mundo evangélico y mostrarles y ampliarles la visión. Tengo un desafío. Tengo el desafío de subir a algunos de ustedes al monte y mostrarles que el mundo es más grande de lo que ustedes han visto hasta hoy. Y esto es algo difícil. ¿Sabía usted que hasta 30 años atrás, 40 años atrás, no teníamos una verdadera visión de nuestro país, puesto que no existía el satélite como lo que tenemos hoy?
En realidad no conocíamos muy bien nuestro país, solamente por dibujo y por estudio cartográfico podíamos definir las medidas completas de nuestro país. Hoy en día la cartografía es tan precisa hasta milimétricamente. Existen aviones que pueden viajar por nuestro planeta precisamente que van sacando fotos cada 1 centímetro de nuestro planeta, es decir, tienen una visión clara. Se dice que precisamente cuando uno sube arriba se da cuenta de con lo grande que es el mundo, mientras uno esté acá abajo no se da cuenta de qué mundo vive en realidad. Yo les recomiendo que alguna vez se suban arriba de un avión y miren para abajo y se dan cuenta cuán grande es el mundo, cuán inmenso es el mar, cuán espacioso es el cielo, que su visión de la vida se le ampliará. O se sentirá tremendamente bendecido de vivir en esta vida, usted se sentirá una pulga en medio de todo el universo. Algo tiene que pasarle a usted cuando usted suba a alguna altura. Le recomiendo, si no quiere subir un avión, bueno, váyase al Everest, a 9.000 y tantos metros de altura, o suba a un cerro lo más alto posible, o súbase una copa de un árbol y mire para abajo, y se da cuenta de que su visión se amplía. Su visión se va a ampliar. Si tan solo subirse al techo ya usted puede ver lo que está haciendo la vecina allá. Súbase arriba al techo. Si usted se quiere enterar de lo que está haciendo su vecina, súbase al techo y va a saber. Lo que no puede saber estando encerrado en su casa, lo puede saber subiéndose arriba del techo. No se vaya a subir al techo solo a copuchar. Yo quiero que me entiendan, por favor, que lo que les estoy diciendo es de que la iglesia de Cristo necesita madurar. Y precisamente el apóstol Pablo apela en esta iglesia, la iglesia de los colosenses. Él tuvo una relación con todas las iglesias. La iglesia de Roma, a la cual le enseña doctrina y le enseña todos los principios básicos del evangelio. Precisamente la carta más importante que escribe el apóstol Pablo es esa a los romanos. Le escribe precisamente a los corintios, una iglesia poderosísima, llena de dones, llena de talento, llena de capacidades, con una capacidad impresionante, pero tenían problemas. Era una iglesia que siempre estaba peleando, que siempre habían disensiones y se daba licencias más allá de lo permitido. Y entonces el apóstol Pablo los llama a arrepentirse y después le escribe en 2 de Corintios y se goza el apóstol Pablo del arrepentimiento que tuvo la iglesia a la reprensión del apóstol Pablo. La carta a los Gálatas precisamente es la carta precisamente al legalismo que se había metido a la iglesia. La carta a los Efesios es la carta precisamente para aclarar de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Le escribe a sus hijos, precisamente a Tito y a Timoteo, pero la carta a los Colosenses es una carta refrescante. Es una carta en la cual el apóstol Pablo puede hablar en otro vocabulario. En un vocabulario más alto. Ya no le habla de cosas tan triviales, sino que ahora el apóstol Pablo habla a una iglesia que está en vías de maduración. Le está hablando a una iglesia que está creciendo. Es una iglesia que está preparada y capacitada para oír cosas diferentes. Y qué bueno es esto, porque la doctrina precisamente es un fundamento. La disciplina es para los carnales, pero la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia es para una iglesia que va en vía de madurez. El apóstol Pablo no pierde su tiempo en esta iglesia reprendiéndolos, sino que los aconseja. Y hermanos queridos, lo que yo quiero expresarles en esta tarde precisamente es que una iglesia madura es una iglesia precisamente que ya está preocupada de otras cosas. Es una iglesia que está preocupada precisamente de crecer. De una iglesia, precisamente una iglesia madura. En una iglesia madura ya no existen los chismes. Ya no existe el pelambre, que te cuento lo que me contaron, te digo lo que me dijeron. No, una iglesia madura ya ha dejado aplastado y enterrado eso hace mucho rato, porque está preocupado más de Cristo, aleluya, y está preocupado del cielo, y está preocupado de la palabra, y está preocupado de su propia vida personal, aleluya, y qué bueno es una iglesia madura, amados. Una iglesia madura precisamente es aquella que amplía su visión, que tiene otro concepto de las cosas, que ya no mira
de la forma en que ve el común, sino que ve las cosas como cuando uno pone las cosas. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo me imagino que usted tiene una imaginación espiritual y usted se imaginará cómo es el cielo, ¿no? Yo me lo imagino. Tengo los versos que aparecen en el Apocalipsis y algunos que me declaran precisamente cómo es el cielo, pero aún así eso me lleva a la imaginación. Y yo me imagino cómo será ese lugar, cómo serán las calles de oro y el mar de cristal, cómo será todo lo que nos ofrece el Señor en la vida eterna. Todo aquello precisamente nos lleva a tener una mente más amplia. Y precisamente la teología cristiana nos permite ampliar nuestro cerebro, ampliarlo un poco más. La madurez precisamente es la que nos hace ser más tolerantes, que es un verdadero tema. Precisamente hace poco yo hablaba de un tema muy similar a esto y yo le decía a una iglesia, el grave problema de las iglesias pentecostales es precisamente que no tenemos grados de tolerancia entre nosotros. Los aires de superioridad, aquellos precisamente antiguos pentecostales que aunque hicieron cosas muy buenas cometieron graves errores. No ampliaron su visión, sino que tuvieron que usar lentes muy pronto porque su visión era muy corta. Los antiguos pentecostales fueron gente precisamente que no cursó los colegios, porque eran viejos precisamente que Dios tuvo que tomar como verdaderos pregoneros del Evangelio, que aunque son con poca educación, porque la mayoría de los pastores de 30, 40, 50 años atrás no tuvieron la ocasión de educarse, no pudieron educarse y no tuvieron precisamente la ocasión de tener un libro en sus manos. Lo único que alcanzaron a tener en sus manos fue una Biblia. Y a pesar de todo, Dios los usó y plantaron iglesias y formaron pequeños grupos de cristianos, incluso iglesias emergentes, iglesias con crecimiento. Pero hoy estamos en el siglo XXI y el siglo XXI va a requerir de algo más que lo que hicieron ellos. Algo más de lo que ellos hicieron. Nuestros viejos de 30, 40 años atrás no tuvieron internet, no tuvieron la web, no tuvieron tanta incomunicación, no tuvieron televisión como nosotros, no tuvieron esta masificación de las comunicaciones. Nuestros chicos hoy en día, si quieres saber algo, pregúntale a tus hijos. Ellos saben todo, porque ellos ven todo. La internet les abrió un mundo impresionante. Hay chicos que pueden estar 5, 6, 8, 10 horas tras un computador y uno le pregunta, ¿no te aburrí? No, ¿sabe por qué? Porque le abrieron un mundo que nunca habían estado. Se dice precisamente que esta generación es una generación visual. Es una generación visual. Me explico. Hace 40 años, si José González hubiera sido predicador, yo hubiera estado de ustedes mismos, yo no tendría que haberles hablado del tema que les estoy hablando, simplemente yo les predico un gran mensaje. Le hubiera dicho, y el leproso venía lleno de lepra, y ustedes, su imaginación habría volado. Y este leproso se arrodilló ante Cristo. Y te aseguro, estarían llorando. Y el amor de Dios fue tan grande que extendió su mano y lo sanó. Y cuando algo es llamado, toda la gente viene porque se sienten igual que el leproso y lo único que quieren es ser sanados. Esta generación no se sorprende con ese tipo de mensaje, porque no es una generación auditiva, sino que es una generación visual. ¿O no? Todo lo vemos. Y todo lo queremos ver. Y todo precisamente requiere de una visualización. Este es un tema. Precisamente alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué hoy en día a la gente le cuesta tanto entender? Precisamente porque oyendo no oyen. Están pesados sus oídos, pero usted les muestra, entienden al tiro. Porque la televisión precisamente creó en nuestras neuronas la imagen, o la educación masiva se hizo a través de la visualización. Si no maduramos como iglesia, nos quedaremos en el pasado. Seremos una iglesia prehistórica.
una iglesia de dinosaurios, una iglesia precisamente que no se ajusta a los tiempos que vivimos. Amados, lo que les digo tiene sentido, estamos en el siglo XXI. Tus chicos van a crecer. Tus chicos, si son bendecidos por Dios, y yo ruego, ya mi hija sabe muchas más cosas de las que yo jamás aprendí. Yo le hago empeño todos los días de educarme porque soy un lector y soy una persona que necesita educarse, me autoeduco, me hago una autodidactía. Pero ella va a ir a la universidad y ella va a aprender otras cosas que yo no jamás pude aprender porque hasta ahí llegué. Nuestros chicos, si son bendecidos, también tendrán la oportunidad de llegar a otras esferas y se ganarán la vida con un lápiz. Y diga amén, mi hijo se va a ganar la vida con un lápiz en la mano. Pero a ellos les tocará otra cosa. Se dice que ahora precisamente ya los presidentes ni siquiera van a necesitar estar presentes en una conferencia de prensa, sino que ellos grabarán a través de hologramas y se harán presentes a través de hologramas y toda la gente, y es por seguridad nacional, dicen. Los presidentes, ningún presidente se hará presente haciendo su discurso, sino que todos veremos solo hologramas. Y será el mismo discurso, será el mismo presidente, será todo igual, pero son hologramas. Eso es impresionante. El mundo avanza y la iglesia cristiana tiene que introducirse sin necesidad de transferir sus principios y sin necesidad de cambiar sus principios o cambiar la sana doctrina. La carta a los Colosenses precisamente es la carta a una iglesia madura. Una iglesia madura. Una iglesia madura es aquella precisamente que ya dejó las cosas de niños chicos, sino que ahora es una iglesia que está precisamente a la altura de lo que vive. Por eso el apóstol Pablo, esta iglesia no la reprende. Por el contrario, solo la aconseja. Y el mayor de todos los consejos le dice, pongan la mira en las cosas de arriba. No hay nada más provechoso, amados, precisamente que poner la mira en las cosas de arriba. Porque mire, el apóstol Pablo dice, ni siquiera lo pone en duda, dice, porque habéis muerto. ¿Ah? Habéis muerto, dice. El apóstol no pone en duda lo que es esta iglesia, porque es una iglesia madura. Dice, porque ya ustedes han muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Aleluya. Y más, mire lo que dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Amado, el asunto de la madurez es un asunto serio. Cuando usted va a cosechar trigo, ¿cómo cosecharía trigo? ¿Trigo verde? ¿Trigo enjuto? ¿O usted cosecha trigo maduro? Cualquier campesino, precisamente esa que va, mira en el campo y se da cuenta al tiro y dice, este trigo está listo para cosecharlo. Y le diré por qué. Por el color, por el peso de las espigas. Y antes que llegue la lluvia y cueza el trigo, el campesino dice, hay que cosechar el trigo. ¿Sabe usted que una espiga que no ha madurado todavía es una espiga erguida? Es una espiga erguida. Es una espiga muy tersa, muy firme. Y usted lo ve cuando viene el viento y mueve, pero las espigas se mantienen así, porque están firmes en la vara. Pero si usted va y le toca, solamente es paja, pero adentro todavía no nace el grano. No hay grano, no hay fruto. Pero no basta más que pase el tiempo y la naturaleza empieza a hacer el trabajo y el proceso del crecimiento del trigo, y adentro de la pajita empieza a nacer un grano de trigo.
Y cuando el grano empieza a crecer y a madurar, ya la espiga no puede estar más erguida, sino que la espiga por naturaleza empieza a inclinarse a causa del peso de los granos de trigo que hay dentro de la espiga. Y ya no hay color verde en ella, sino que es un color amarillo precioso. Yo he estado muchas veces precisamente en los campos y solamente mi padre fue el que me traspasó esta información y me decía, todavía no está listo para cosecharlo. Y yo decía, ¿por qué? Todavía le falta madurar, dice. Aleluya. Ese viejo me enseñó cosas muy especiales. Y él precisamente un día me decía, tocó, me decía, mira, toca. Y toqué y el trigo se molía solo en mi dedo. Decía, todavía le falta. Pero cuando el trigo está a punto de cosechar, usted va, lo toca y solo sale el granito. Ni siquiera tiene que esforzarse. Solo sale el granito de la pajita y dice, está listo. Está listo para cosechar. Soy un convencido de que cuando suene la trompeta, lo que el Señor se va a llevar a su casa no es una iglesia inmadura. Cuando venga la cosecha de la iglesia de Cristo, no se va a llevar al cielo una iglesia inmadura, se va a llevar una iglesia madura y una iglesia que tiene abundante fruto en sus espigas. Es una iglesia inclinada, no es una iglesia erguida, sino que es una iglesia inclinada, aleluya, ante Él, llena de fruto de Dios. Mi apelación precisamente a ustedes es a la madurez. Comenzar a madurar. Y quizás usted ya está en vía de maduración. La madurez espiritual no tiene que ver ni con las canas, no tiene que ver ni con los años. La madurez espiritual precisamente tiene que ver con la asimilación del consejo y plasmarse del Evangelio. Precisamente es aquí donde lo que hace que la iglesia se atrase y no crezca y no madure es precisamente la inmadurez de los que están en medio de ella. ¿No se goza usted cuando sus hijos comienzan a madurar? Yo no sé, más tiempo atrás que tuve que llevar a una mocosita de 4 o 5 años por primera vez al jardín. Ese día, amados, para mí fue traumante. Cuando tuve que llevar mi chiquita, mi hija, al jardín, fue traumante. La dejé en la sala y vive Dios que aquí está mi esposa, que yo quería morir. Yo no podía entender que el sistema me estaba quitando a mi hija. Fue una cuestión que hasta me mandé una llanteada. Y lo único que quería que llegara la hora para ir a sacarla de esa sala maldita donde la estaban torturando. Fue terrible. Así como mi hija empezó el proceso del crecimiento en su vocación, yo también tuve que empezar a madurar en mi vida como papá y darme cuenta de que mi hija tenía que educarse. Hasta los 7, 8 años la llevé en mis brazos y la llevé en mi hombro. Ella no caminaba. Aquí está de testigo que me diga, no, ella no caminaba 10 metros. Yo tenía que llevarla en mis brazos. Pero de pronto apareció el tiempo de Eliel. Y ya Eliel también requería su espacio. Y yo le decía, tú ya estás grande, tu hermano es más chiquito. Yo la tenía que empujar a que ella tenía que madurar. Y por lo tanto tenía uno en brazo y el otro aquí. O a veces llevaba a Eliel aquí y Jerusalén iba llorando al lado que ella quería el hombro de su papá. A ella le costó entender de que ahora el hombro de su papá eran de Eliel y no de ella, porque ella ya estaba más grande. Después usted sabrá que llevar a los dos al hombro o llevarlos en brazos me era muy difícil porque ya eran más grandes. Pero después
aparece Dan Israel. Y ya ellos están más grandes. Yo estoy hablando del proceso de la maduración. Yo nunca voy a olvidar aquel día precisamente cuando llevé a Jerusalén de la mano y la entregué a esa tía y le dije, le conté quiénes éramos y yo le dije que era buena chiquita y traté de amononarlo un poco, cosas que no me le hicieran daño. Pero mi corazón fue compungido al ver que precisamente mi hija se desprendía de mi brazo. Cuando hace unos meses atrás, un mes atrás exactamente quizás, el día antes de que mi hija fuera a dar la PSU, hablamos, la estimulé, que no tenía necesidad de apurarse en la prueba, que pensara que eran 2 horas de prueba, que la pregunta que no sabía esperara o que la dejara pasar, que después la revisara, que respire hondo, que se encomienda al Señor. Después de todo llegaba el tiempo en que ella tenía que empezar a decidir por ella sola qué es lo que iba a estudiar y cómo iba a estudiar. Y la verdad, amados, es que ese día me levanté primero yo, como si yo mismo iba a dar la prueba. Yo tenía un nudo aquí. Por cierto, me levanté, le puse su tacita y todo para darle un buen desayuno. Y después le invité a subir al auto para irnos al liceo donde iba a dar la PSU. Cuando llegamos allí, le volví a repetir lo mismo en el auto, que respire hondo, que tu lápiz, y otra vez. Se bajó del auto, y yo no sé si mi hija lo recuerda, pero ella bajó del auto, íbamos a cruzar la calle, y ella me tomó la mano. De manera tan natural, y mi hija volvió otra vez a tener 4 años. Fue una experiencia para mí muy especial. Y voy y le digo, mi ratona no va a ir a dar la PSU. Y me di cuenta que mi hija empezaba su tiempo y su proceso de la madurez. Y que ahora la única que define por su vida es ella. Usted me está entendiendo. Yo soy su padre espiritual de usted y me siento honrado de que usted piense que yo lo soy, pero usted tiene que madurar. Usted tiene que crecer. Usted tiene que abrir su mente. Usted tiene que desarrollarse. Usted tiene que ser alguien en Cristo. Dígame. Usted tiene que crecer. Mi satisfacción personal como pastor de esta obra precisamente es ver gente madura. Porque si yo tuviese que recomendar a alguien, yo diría, este te sirve, Señor. Si Dios me preguntase, ¿a quién puedo mandar por ti? Señor, yo tengo unos, mira, no son tanto digo, pero lo poco, bueno, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gente que se va a parar en un altar y va a hablar de lo que tiene en su corazón porque han sido enseñados y educados en la madurez. Sé que usted no me avergonzaría a mí si yo tuviese que mandarlo a otro lugar. Si vaya allá, usted no me avergonzaría a mí ni llegaría alguna queja. El miembro que me mandó aquí vino a hacer pura tontería. Yo lo sé. Tengo confianza de que he tratado de enseñarles bien. ¿Usted me está entendiendo los procesos de la madurez esta tarde? La madurez duele. La madurez duele. Madurar duele. Y amados, una iglesia madura es la cual Dios le pone el ojo. Dios la mira de una manera especial. Esta iglesia precisamente de los colosenses es una iglesia a la cual el apóstol Pablo le habla con una altura impresionante. Con una altura, porque es una iglesia madura. Una iglesia madura no se escandaliza con un mensaje. Una iglesia madura está preparada para oír un gran mensaje.
Una iglesia madura está preparada para entregar un gran mensaje. La madurez precisamente es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Nuestra gente que viene desde afuera, como lo que tenemos hoy de visita, debe hacer sentir de que la iglesia donde él visita o va a quedar es una iglesia no de gente, de cabros chicos, donde no, es un lugar donde él va a aprender, donde va a ser cobijado, donde va a ser querido. Precisamente si un muchacho de 15 años tiene un hijo, o una muchacha de 15 años tiene un hijo, no es lo mismo que una mujer de 20, 25 años tenga un hijo, no es lo mismo. Una chica de 15 años es una mocosa teniendo un hijo. Una mujer de 20, 25 años es una mujer teniendo un hijo. Esa es la diferencia. Hay gente precisamente que cuando su edad muy infantil tiene un hijo, les provoca un trauma porque se les quiebra la niñez. Debieran estar jugando con muñecas y terminan jugando con un muñeco. La madurez. ¿Qué tanta madurez hay en su vida usted? ¿Sabe usted que la madurez precisamente es lo que nos impide sufrir a nosotros en la vida? ¿Sabe usted que la madurez precisamente es lo que va a impedir que ustedes lloren? Los muchachos, nuestros chicos, lloran y lloran por las cosas más impresionantes. ¿No se han dado cuenta ustedes? Dan llora porque Eliel no le traza el computador. Eliel ha llorado... ni les cuento. Los cristianos lloran a veces y pasan situaciones tan difíciles en su vida porque sus vidas no han sido maduradas todavía. Los procesos de la vida son precisamente lo que te tienen que llevar a la madurez. Los fracasos deben enseñarte a madurar. Los aciertos lo único que te indicarán es el camino por donde debes andar. Pero no es el fin, la vida continúa. La madurez. ¿Cómo se llama este mensaje? La madurez. ¿Sabe usted que hay un libro que se llama Edipo Rey? No sé si usted lo leyó alguna vez, Edipo Rey, y ahí sale el famoso libro El complejo de Edipo. ¿Sabe usted que Edipo era un hombre que estaba enamorado de su mamá? Y ese es el complejo de Edipo, es decir, Edipo nunca quiso madurar. Edipo nunca quiso madurar y se negó a madurar. Y quería estar siempre apoyado en los pechos de su madre. No se niegue usted a la madurez. A los niños precisamente les digo, no se nieguen a la madurez. La madurez trae consigo grandes satisfacciones. Y la madurez trae consigo también grande reposo. ¿Qué es una iglesia madura? Y con esto termino. Una iglesia madura es una iglesia que alcanza sabiduría, que tiene abundante conocimiento y tiene inteligencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo ruega que esta iglesia alcance estas tres cosas: sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual, igual madurez. Una iglesia madura no anda pensando en tonterías. Es una iglesia que tiene las cosas bien claras, tanto así que ha puesto la mira en las cosas de arriba. Por favor, pónganse en pie. Ojos cerrados, por favor, ojos cerrados. Ojos cerrados. Mi Padre, te agradezco tanto, Señor mío, por la linda audiencia que tengo en esta tarde. Gracias, Señor, porque yo soy testigo de cómo mucha de esta gente que tengo aquí, y de los cuales muchos no están por razones
de fuerza mayor. También veo sus procesos y veo cómo tú los vas llevando a una madurez. Señor mío, la madurez ni siquiera es negociable, es una necesidad. Porque solo una iglesia madura puede crecer con fortaleza. Ruego por esta obra, Señor mío, a la cual amo con todo mi corazón. Ruego por cada uno de sus miembros. Ruego por los que han de venir, para que también nosotros tengamos la madurez y la altura de recibirlos con cariño. Que cada persona sea respetada en este lugar. Que cada persona sea querida por lo que es y no por lo que tiene. Que cada persona sea valorada por la sangre de Jesús de Nazaret, el cual es el mayor precio que un ser ha pagado por otro. La sangre de Cristo. Cada persona vale todo lo que tu sangre es, Señor mío. Gracias, mi Padre, porque cuando hemos madurado entendemos, Señor mío, todo, absolutamente todo. Con la madurez viene la tolerancia. Con la madurez viene la flexibilidad, con la madurez viene el perdón, con la madurez viene el soportar, con la madurez viene todo el fruto de Dios en nuestra vida. Gracias por cada niño, joven, adulto que está aquí. Permite, Señor mío, que la madurez venga a nuestras vidas, porque solo madurando evitaremos muchos errores en nuestra vida que pasamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos pueden decir amén. 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 Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga mucho.